Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. En el día de hoy hizo un conjunto de anuncios la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, secundada por un conjunto de ministros. Y la idea del video de hoy es rápidamente repasar las medidas y entender un poco el impacto que han tenido luego de una semana compleja. Lo primero que voy a decir es que es muy importante que se hayan adoptado medidas y que haya ocurrido esa conferencia de prensa porque además de la corrida sobre el dólar la semana pasada, que lo llevó al CCL incluso a 300 pesos, una corrida de precios brutal en la economía, fenomenal y alevosa. En consecuencia, algo había que decir después de la renuncia intempestiva de Guzmán por Twitter un sábado sin un acuerdo con el presidente en el cual se pueda establecer algún esquema de trabajo durante unos 15 días para que asuma el nuevo ministro o la nueva ministra. La verdad es que lo que hizo Guzmán no se hace y generó una brutal turbulencia, más allá de que las cosas vienen muy mal y lo venimos diciendo siempre. Pero era importante que haya algún tipo de anuncio por parte de la nueva ministra para marcar un rumbo y marcar la agenda económica. Bueno, ocurrió hoy y vamos a repasar una por una las medidas. Bueno, la primera medida que anunció fue que van a cumplir el acuerdo con el FMI. En la medida de las posibilidades, diría yo, pondría entre paréntesis. Bueno, dice, es un acuerdo que firmamos como Estado. Claro, porque en definitiva no lo firmó Guzmán, lo firmó el Estado argentino. Eso es lo que está claro en esta cuestión y era algo que yo ya descontaba. No es que todos decían, bueno, Batakis va a venir a incumplir, va a decir que no vamos a cumplir la meta. No lo firmó Guzmán ni lo firma Batakis, lo firma el Estado argentino. Y ni tampoco Alberto Fernández. Es el Estado argentino el que está obligado a cumplir y el Estado está por encima de Guzmán, Batakis y Alberto Fernández, ¿no? El segundo punto que marca es tasas de interés positiva. Bueno, esto es algo que está en el compromiso con el FMI, que Argentina tiene que ir a un sendero de tasas de interés positivas, que tiene que subir la tasa de interés. Esto es, desde el punto de vista de los inversores, positivo para poder capturar mayor tasa de interés y mayor retorno para las colocaciones en pesos, pero también es negativo para la economía porque es un ancla para la economía y para la economía productiva es un ancla muy importante. Pero bueno, atento a la situación en la que está Argentina y los niveles de inflación que está teniendo, bueno, es lógico que tenga que pagar tasa de interés real positiva, porque si no ocurre eso, la corrida sobre el dólar va a seguir con muchísima tensión. E independientemente de que si la tasa de interés está por encima de la inflación y es real positiva, tampoco sabemos si lo va a lograr solucionar el problema de fondo, que es no tenemos instrumentos de ahorros en pesos seguros y estamos todo el tiempo viviendo una sensación de devaluación inminente. Esto es lo que está pasando siempre en la economía. Dice Batakis otro aspecto muy importante, vamos a crear un comité asesor de análisis de deuda soberana en pesos. ¿Para qué? Para generar instrumentos de ahorros en pesos. Bueno, acá tiene que apelar la creatividad financiera y pensar en crear instrumentos de ahorros en pesos que le permitan al ahorrista poder conservar el poder de compra de sus ahorros, porque uno de los principales pilares por los cuales tenemos un problema muy grave con la devaluación constante y esa economía bimonetaria que tiene la Argentina es que no tenemos instrumentos de ahorros seguros. Lo que pasa es que el argentino ha sido tantas veces estafado cuando se quedó en pesos que no quiere saber más nada. Y entonces se transformó, el argentino utiliza los pesos para funcionar en la diaria, pero cuando tiene que tomar decisiones de ahorro, lo hace en moneda dura. Entonces, bueno, acá tenemos un problema que tenemos que resolver, pero este problema, y voy a decirlo muy claro, lo debería haber leído el gobierno cuando asume Alberto Fernández. Cuando vos vendés $200 para ahorro, como le pasa al gobierno de Alberto Fernández cuando asume, tenés $200 para vender por ahorrista y tenés $1, una experiencia ya con el dólar blue brutal,
y tenías un tipo de cambio que se venía devaluando constantemente, era lógico que una vez que asume el gobierno y le aplica dos impuestos, un impuesto y una percepción, un impuesto país y una percepción al dólar, era lógico que iba a tener una brecha cercana al 100%, mínimo del 70%, por arriba del 100% a veces. Bueno, este problema se lo cargó el gobierno por la falta de ideas cuando arrancó. Cuando el agua llega al cuello, bueno, ahora parece que la creatividad empieza a aflorar. Bueno, vamos a ver qué es lo que después propone el Comité Asesor de Análisis de Deuda Soberana. Dice que el cronograma de emisión se va a respetar tal cual establecido con el FMI. Bueno, dice, vamos a cumplir con la emisión monetaria en función de lo que acordamos con el FMI o de lo que nos autorice el FMI, como pasó con Guzmán, que en el primer semestre le autorizó un extra de emisión por el efecto inflacionario que tuvo sobre las finanzas públicas. Punto número 5 y número 6 están atados y son muy importantes. Y me parece que este fue un gran mensaje o un mensaje directo al mercado. Dice, las cuotas mensuales presupuestarias que otorga el Ministerio para hacer frente a las erogaciones van a ser solamente acorde a la proyección de caja real. Si hay plata, funciona. Si no hay plata, bueno, hasta donde funcione, vamos a pagar. ¿Qué quiere decir con esto? Y que está atado a la ley de administración financiera. Vamos a modificar la ley de administración financiera ¿para qué? Para que los ministerios empiecen a ser eficientes de una vez por todas. Entonces dice, tendrán que trabajar en la eficiencia del gasto. Van a adoptar un sistema de cuentas únicas como tienen las provincias. O sea, Bataki se va a sentar arriba de la caja y va a decir, bueno, en función de lo que ingresa voy repartiendo a cada ministerio en función de la proporción que le corresponde, proporcionalmente como les corresponde en función del presupuesto que tiene cada ministerio. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cada ministerio, si no, termina siendo la catapulta política de cualquier ministro. Entonces, para catapultar a un ministro empezamos a hacer un programa, otro programa que demandan una enorme cantidad de dinero y no están en el marco de una estrategia global, más allá de la del presupuesto, de los ingresos que está teniendo el Estado. Entonces, no importa cuánto tenemos de déficit. No importa cuánto estamos recaudando. Mi presupuesto para este año es esto. Bueno, lo que falta lo emitimos, lo que falta lo colocamos en deuda y vemos. Bueno, por eso es muy importante que los ministerios empiecen a ser eficientes y hay que ver después cómo se da este juego político, pero lo que dice Batakis es, yo voy a ser una jefa de familia, voy a administrar y a cada uno de los chicos le voy a dar lo que va entrando y no en función de lo que me vienen pidiendo. Bien, más o menos así, en términos muy poco técnicos, es lo que intenta hacer Batakis con esta estrategia. Dice que van a congelar el ingreso del personal al Estado. Hoy está congelado en un segmento del Estado. El Estado tiene 3 segmentos: empresas públicas, organismos descentralizados y administración central. Ahí están hoy congelados. En lo que tiene que ver con organismos descentralizados y empresas públicas no están congelados. Bueno, va a haber un congelamiento para, obviamente, también achicar el déficit desde esa arista. El punto 7 dice, vamos a migrar los organismos, el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía. ¿Para qué? Para que todas las evaluaciones inmobiliarias sean homogéneas. Bueno, ¿qué es lo que está avisando acá? Bueno, vamos a subir toda la evaluación fiscal de los inmuebles, los vamos a llevar todos a un mismo nivel. ¿Para qué? Para recaudar más bienes personales. Esto es una realidad. Bueno, está bárbaro eso. Por un lado está bárbaro, no hay ningún problema, pero suban el mínimo de bienes personales, que hoy la verdad que está en valores irrisorios. 6 millones de pesos el mínimo de bienes personales, más allá de que en el caso de inmuebles está en 30 para vivienda única, en la cual sea casa habitación, pero un vehículo está en tabla 3, 4, 5 millones. Bueno, es realmente irrisorio. Entonces, porque si no es un efecto jaula. Te subo los evaluaciones fiscales, te hago pagar más impuestos, y no te muevo los mínimos no imponibles. Me parece que por acá busca hacer caja, por supuesto, Batakis.
tipo de cambio real multilateral dice: nosotros estamos bien, no necesitamos devaluar. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio real multilateral está competitivo. Yo no coincido con eso. Tampoco digo que tenga que hacer una devaluación de shock, pero cuando uno ve el tipo de cambio real multilateral del Banco Central, hoy la Argentina está con un tipo de cambio real multilateral por debajo de 100, está en valores de 93,38, acá lo pueden ver, y esto es un valor muy, muy bajo. Miren los bajos históricos, nosotros ya lo vimos en la última charla que dimos en clave, los bajos históricos: 75 en el 2015, 84 en el 2017, 87 en el 2017, todo esto se produjo después una devaluación de shock. Mientras más se atrase, peor es. A la velocidad que se está trazando es impresionante el tipo de cambio, porque la inflación es impresionante, el movimiento mensual que está teniendo, entonces va atrasando constantemente el tipo de cambio si la tasa de devaluación mensual no iguala por lo menos la inflación. Bueno, pero también si devaluás, aceleras la inflación. Entonces, si no tenés una armonía en las medidas que vas a tomar, vas a tener problemas. Yo no coincido que el tipo de cambio real multilateral esté en equilibrio. Yo creo que debería estar más arriba, bastante más arriba, para ser competitivo. Estamos perdiendo todo el tiempo competitividad. Hablo de la segmentación de tarifas, dijo que la van a dejar tal cual está acordado en el decreto presidencial, por lo cual no va a haber modificaciones acá. Y dice que se va a reglamentar el Tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar los controles y para arbitrar y controlar los aumentos de medido de precios. Bueno, es una realidad que los aumentos de precios y las corridas sobre los precios que hubo la semana pasada han sido impresionantes, y algo hay que hacer con esto, porque en definitiva, si el dólar financiero se movió, vos no podés pagar dos veces la misma factura. O sea, te devalúa el dólar financiero y te suben los electrodomésticos un 20%, los alimentos un 30%, o un 15%, porque ha ocurrido, casa de electrodomésticos 20% sobre planilla, el distribuidor de alimentos 20% sobre planilla, aumentaron precios. Bueno, y después cuando devaluás realmente, de vuelta te vuelven a subir. Entonces estás pagando dos veces la misma factura, no puede ser. En definitiva, este es el conjunto de anuncios que hizo el Ministerio de Economía. El mercado no podemos decir que lo tomó bien, porque para eso necesitamos que pase una semana por lo menos, pero en principio empezó a bajar un poco la espuma y la tensión. Vamos a ver si esto en realidad se cumple, porque en definitiva los anuncios son siempre promesas de un sendero, pero después hay que ver si ese sendero se cumple, y en la medida en que el mercado vea que se aleja de lo prometido en la conferencia de prensa y lo que se puede llegar a resolver, yo lo que creo es que vamos a ver en los próximos días alguna presentación de un plan de gobierno que vaya más allá de lo que se anunció, y que haya más anuncios concretos, por ejemplo, en los instrumentos de los que habla Batakis, que planean crear para que se pueda canalizar el ahorro en pesos. Vamos a ver de qué se trata eso. Y también, por supuesto, vamos a ver si se cumplen algunas de las cuestiones que está prometiendo también en esta conferencia de prensa, particularmente con el ajuste que le está proponiendo a cada uno de los ministerios, porque acá va a haber una tensión política brutal, porque los ministerios no dejan de ser la catapulta política de quienes están al mando de los ministerios. Así que cuidado con esa tensión que se puede llegar a generar. Por lo pronto, estas son las medidas. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre después de los anuncios y si lo que se promete se va cumpliendo en el próximo mes, ¿no? Esta semana hay un vencimiento de deuda muy importantes, y vamos a ver cómo le va también a Batakis en el debut en el rollover de deuda en pesos. Así que bueno, estos son los anuncios. En la próxima seguramente estaremos hablando de nuevas medidas o de cómo le ha ido al gobierno con las medidas anunciadas. Esto fue todo por el análisis de la conferencia de prensa. Hice varias notas hoy, pero no quería subir las notas en crudo, quería hacer un análisis puntual y personal de estas cuestiones. Un gran abrazo.